Vamos a empezar este nuevo capítulo del diseño de columnas y vamos a empezar a clasificar las columnas y conocer los métodos de diseño que vamos a utilizar. Bien, vamos a dejar a un lado vigas y vamos a entrar a columnas. Bien, diseños de elementos sometidos a compresión. Cuando estamos hablando de elementos sometidos a compresión, no solo hablamos acerca de columnas, también podríamos hablar de elementos que forman parte de una celosía, como en el caso de una cercha. En una cercha hay barras que entran a compresión y a tracción, entonces también son elementos que están siendo sometidos a compresión. Entonces lo que vamos a hacer es aprender a diseñar estos elementos, y también cuando no tenemos las secciones que estamos buscando en las columnas, al igual que vamos a aprender también a unir los elementos a fin de formar columnas con la sección que necesitamos. Pues eso se llama columnas. Entonces vamos a empezar a clasificar los esfuerzos. Miren que el primer esfuerzo que soporta una columna es la compresión axial, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de compresión axial, simplemente nos referimos a la única fuerza que produce compresión, ¿sí? Solo compresión pura. Bien, cuando tenemos compresión axial, seguimos un procedimiento de diseño. Primero tenemos que definir el grupo estructural de la madera. Puede ser el A, el B o el grupo C, cualquiera de los tres. Luego tenemos que conocer las cargas y tenemos que conocer las condiciones de apoyo para determinar el coeficiente K de rigidez y con eso sacar la longitud efectiva. Después determinamos los efectos máximos, verificamos la esbeltez, asumimos una escuadría, calculamos la esbeltez en la dirección más desfavorable y luego calculamos la carga admisible y comparamos la carga admisible con la carga solicitante. Es un proceso sencillo que ustedes van a ver que a medida que vayamos practicando resulta bastante sencillo hacer este proceso. Lo único que debemos tener cuidado es en elegir las ecuaciones que sean correctas. No tenemos que equivocarnos, porque podríamos escoger ecuaciones que no sean apropiadas para el caso y todo va a salir mal. Así que tenemos que aprender a escoger las ecuaciones que sean correctas. Bien. Otro tipo de esfuerzo que actúa también se conoce como la flexocompresión. La flexocompresión es cuando, aparte de recibir compresión, el esfuerzo está actuando la flexión. Podríamos poner un ejemplo sencillo. A ver, un momento. A ver, este elemento cuando lo someto a compresión pura y lo aprieto justo en el eje, entonces se comprime. Pero ¿qué tal si empiezo a aplicar la fuerza que no es en el eje? Miren lo que va a hacer este efecto. Esto se llama un pandeo. Entonces este pandeo ocasiona un momento donde el elemento está trabajando no solo a compresión sino a flexión. Eso se debe a que la carga no está actuando en el eje, sino está ligeramente desfasada. Cuando esta carga está ligeramente desfasada,
ahí se produce ese efecto de flexocompresión. Para eso tenemos que determinar la carga crítica de Euler. Entonces hay unos valores teóricos de Euler. Luego tenemos que calcular el factor de amplificación del momento, verificar la ecuación a que dé un valor menor a 1. Esto también es sencillo, solo que implica hacer grandes cálculos. Ahí quizás la calculadora que ustedes tienen no va a funcionar, pero sí necesitan utilizar el programa que les he mencionado, el Microsoft Math o el MathCAD, para poder resolver las ecuaciones. Entonces, si saben usar esos recursos, les va a ir bien. Así que vayan practicando. Una clave que debemos encontrar es calcular la longitud efectiva. Y la longitud efectiva se multiplica un factor de rigidez K multiplicado por la longitud no arrastrada de la columna. Entonces, K por la longitud L me da como resultado la longitud efectiva. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice el reglamento. A ver, veamos esto. A ver, Judith, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo, por favor? ¿Estás ahí, Judith? No está presente. A ver. No está presente. Ya está. A ver, vamos a preguntar. Noelia, ¿estás ahí? ¿Puedes leerlo, por favor? Esta parte. Bueno, Inge, el manual de diseño para maderas del grupo andino recomienda que en ningún caso se tome una longitud efectiva menor que la longitud real no arrastrada. O sea, por más de que el factor K sea menor que 1, de acuerdo con las condiciones extremas, se recomienda tomar mm, mínimamente K igual a 1 debido al grado de incertidumbre de restricción al giro que las uniones pueden proporcionar. En la siguiente tabla que se presentan algunos casos para la evaluación de la longitud efectiva en función de sus restricciones. Bien. Entonces, este es un punto importante que nos aclara la norma. En ningún caso, ¿qué es lo que no deberíamos hacer? En ningún caso. ¿Qué no deberíamos hacer? Escuela de fútbol. ¿Qué no deberíamos hacer en ningún caso? Tomar una longitud menor a la longitud real de una diestra. Bien. Muy bien, Jessica. K no debería ser menor a 1, sino que tendría que ser igual a 1 o mayor, pero no tendríamos que tomar valores muy pequeños, menores a 1, para que la longitud efectiva no sea menor a la longitud real. ¿Sí? Entonces, eso se debe a que las uniones que hacemos con la madera, ¿cómo son? Son soldadas. ¿Cómo hacemos las uniones en la madera? Con pernos, Con pernos, clavadas, encoladas, ¿sí? atornilladas. Entonces, estas uniones no son pues rígidas. Tú basta que hagas palanca, lo destrozas todo. Pero si fuera un fierro soldado, eso sí es una unión rígida, ¿no? Pero no es el caso de la madera, ¿no?
Así que las uniones por lo general se toman de 1 para adelante, el factor de rigidez. Y vamos a ver esta tablita. Fíjense, podríamos tomar 1 cuando tenemos articulado, 1.2 cuando tenemos fijo empotrado, 1.5 empotrado fijo, ¿sí? Aquí tenemos empotrado móvil, es este, ¿no? Este de acá, 2, es cuando es empotrado y libre, y 2 también cuando podríamos tener fijo móvil, ¿sí? Esto de acá es móvil y este de acá es fijo. Y esto no tenemos porque si tenemos un apoyo fijo, esto es inestable, no sirve. Entonces todos estos valores son efectivos para el caso de la marea, siempre mayores a 1. Ahora, la teoría nos dice que podría haber incluso valores de 0.65, pero estos no son aplicables a las mareas, ¿sí? Entonces lo que nosotros vamos a tomar son estos valores de estas tablas y vamos a ver el sistema estructural que tienen estos elementos para poder calcular el valor de K y así calcular la longitud efectiva. Entonces, dentro de maderas no existe un empotramiento perfecto, ¿sí? No existe un empotramiento perfecto en las estructuras de madera, así que esto no aplica. Bien, esto es importante y lo vamos a ver. María Iris, ¿puedes leerlo, por favor? Está bien, Inge. Cabe remarcar lo siguiente: el valor del factor K se debe determinar correctamente, ya que un error en su determinación, por pequeño que fuese, trae consigo en el diseño un error grande en el cálculo de la esbeltez y de la capacidad de cargar de la columna, y por consiguiente una posible falla en la columna que trae consigo un colapso de la totalidad de la estructura. Es por eso que si se tiene dudas de las condiciones de restricción en los extremos de las columnas, se debe formar valores de K que sean conservadores. Bien. Entonces, ¿qué cuidado tengo que tener con el valor de K? ¿Qué es lo que podría pasar? Falla en la columna. Bien, o sea que si elijo mal este valor de K, podría tener una falla en toda la estructura, ¿sí? Y eso vamos a hacer ejercicios y nos vamos a dar cuenta de eso, ¿no? Más adelante. Ahora, definamos otro asunto que se llama la esbeltez. La esbeltez se determina con esta letra lambda, ¿ya? Esta es la letra lambda y es igual a la longitud efectiva dividido entre el T, que es el lado menor de una columna. Entonces esto es bien importante y lo vamos a usar bastante. Se llama la esbeltez. Este término de esbeltez significa la relación entre alto con respecto a su ancho. Por ejemplo, este elemento es esbelto porque es más alto que ancho, pero este elemento no es tan esbelto porque aunque es relativamente alto, pero es ancho, entonces no es tan esbelto esto, pero esto sí es esbelto, ¿sí? Entonces a eso nos referimos con la esbeltez, ¿no? La relación entre la altura con respecto a su ancho. Esto de acá es muy importante. A
A ver, vamos a pedir que pueda verlo. Jessica Alejandra, por favor. Cuando se tenga una columna rectangular donde la longitud efectiva varía en sus dos direcciones de su sección transversal, se debe calcular la esbeltez para ambas direcciones y se debe usar para el diseño la esbeltez que sea mayor. La esbeltez para columnas macizas simples está limitada a lambda igual a 50. Para columnas formadas por varios miembros, la esbeltez es limitada a lambda igual a 80. Bien, correcto, ¿no? Entonces, una columna rectangular tiene un lado ancho y un lado corto, un lado largo y un lado ancho. Entonces, la esbeltez tengo que tomar para los dos sentidos, tanto para X como para Y. Y tengo que tomar para el cálculo la mayor esbeltez, es decir, el lado más corto, porque el lado más corto me va a dar un mayor valor de esbeltez. Y la esbeltez en ningún caso para un elemento simple tendría que dar mayor a 50. Pero si tengo un elemento armado, es decir, que tengo 4 columnas que están unidas mediante sujetadores y cuñas y forman en realidad como una columna, entonces un miembro armado, eso tiene un esbeltez máximo de 80. Pero para elementos simples simplemente asumimos una esbeltez de 50. Bien. Ahora vamos a ver cómo clasificamos las columnas según la esbeltez. Columnas cortas, lambda en todo caso va a ser menor a 10. Si mi lambda me sale menor a 10 es una columna corta. Ahora, lambda si está entre 10 y CK es una columna intermedia. Este valor de CK es 0.7025 la raíz cuadrada de el módulo de elasticidad dividido a la resistencia a la compresión de la columna. Entonces la raíz cuadrada de esto me da CK. Si quiero encontrar este valor de CK más fácil, hay una tabla más abajo. Ahora, las columnas largas están entre CK y 50. Este valor de CK puedo obtenerlo en esta tabla. Este es el grupo de madera. Aquí está el valor de CK para columnas, elementos sueltos, y para entramados, elementos que están formados por varios elementos. Entonces, si es un elemento sencillo, el valor de CK es 17,98. Pero si es entramado, es decir, que es una columna compuesta o armada por varios elementos que forman todos juntos una columna, el valor de CK es de 20,06. Y así puedo obtener diferentes resultados para el valor de CK. Muy bien. Vamos a hablar acerca de los esfuerzos máximos admisibles y el módulo de elasticidad de columna. Esto es importante. Fíjense en esta tabla. Tengo el grupo A, B, C. Con presión paralela, para el grupo A es 145, para el B 110 y para el C 80. Y la tracción paralela es 145, para el B 105 y para el C 75. Y la flexión, que ya habíamos visto, es 210, 150 y 100. Entonces, en este caso de columnas, en algún caso vamos a usar la flexocompresión, así que vamos a tener que combinar ambos. Bien. Ahora, esto es muy importante, así que tienen que leer. A ver, Vanessa, ¿puedes leerlo, por favor? Zárate. Está bien, Inge. Por favor. Para el diseño de columnas se debe usar los valores de módulo de elasticidad E 0,05, que es el módulo mínimo que según el manual de diseño en maderas del grupo andino
corresponde a una probabilidad de hasta 5% que el módulo de elasticidad esté por debajo del valor considerado. Bien, Esto para el grupo estructural de madera elegido para conformar el elemento para diseño de pie y pisos para entramados. Se debe usar el valor de E promedio, el cual es mayor que E 0.05, a que en un tramo los elementos actúan de una manera más solidaria, garantizando así la seguridad. bien. Aquí vemos que hay dos tipos de módulos de elasticidad. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos dos tipos de módulos de elasticidad? El promedio y el 0,05, hija. El mínimo Sí. y el promedio. Exacto, ¿no? Entonces, ese 0.05 significa el 5%, ¿ya? El 5%. Ahora, lo que vamos a ver es cómo es un entramado, ¿ya? Entonces, un entramado es como una especie de sistema estructural que está compuesto por varios elementos que forman parte de un elemento. A ver, vamos a ver una ilustración. Les voy a mostrar acá. Fíjense, aquí hay un elemento que está formado por varios elementos de madera. A eso lo llamamos entramado. Esto de acá, pues, ¿qué es esto? Bien, aquí tenemos otro elemento. A ver, quiero mostrarles algo más real. A ver, ¿dónde hay el entramado? Veamos este caso. Por ejemplo, fíjense, aquí hay varios elementos de madera que están trabajando en conjunto. Cuando hay varios elementos que trabajan en conjunto, ¿cuál es el que tomo? ¿El E05 o el E promedio? El mínimo. No. Tomo el promedio. Sí. Les voy a explicar por qué hacemos eso. Dice que dice, para el diseño de pie derechos para entramados se debe usar el valor promedio. Ahora mire, el valor promedio para el grupo A es 130.000 y el E0.5, el E5% es 95.000. Entonces, ¿cuándo uso el E05? E5, aquí dice, los valores de módulo de elasticidad del E5%, que es el módulo mínimo, que según el módulo de madera subcontinuo corresponde a una probabilidad de hasta el 5% de que el módulo de elasticidad esté por debajo del valor considerado. Eso quiere decir que en teoría la madera tiene menos del 5% de probabilidades de estar por debajo de este valor, y hay un 95% de probabilidad de que la madera esté de 95 para arriba, o sea que puede fallar un 5%, mientras que el E promedio
es lo que por lo general como promedio tiene una madera. Entonces voy a utilizar el promedio cuando hay varios elementos que se están ayudando entre sí, y si falla uno, los demás lo apoyan. Pero en este caso de elementos que están trabajando solos, si falla ese elemento está todo chavo, ¿no? No hay nadie que lo apoye. Entonces por eso tomo el E5%, que es un valor conservador que me dice 95.000 para el grupo A tiene una probabilidad de error del 5% y una probabilidad de certeza del 95%. Perfecto. Pero mientras que el E promedio significa que el 50% de las maderas puede que no estén trabajando a 130.000, puede que menos. Entonces eso me hace equivocar. Entonces cuando tengo un entramado, ¿cuál voy a utilizar? Promedio. Bien, el promedio. Un valor más flexible, ¿no? Pero si tengo un elemento aislado, entonces el E5%. Entonces ese es un detalle importante que debo tomar en cuenta. Bien, ¿cómo calculo la capacidad admisible de una columna para soportar carga? Habíamos dicho que las columnas, de acuerdo a su esbeltez, se dividen en tres: columnas cortas, columnas intermedias y columnas largas. Entonces, si tengo, de acuerdo a la esbeltez, una columna corta, el N admisible es igual a FC por el área de la sección transversal. FC es el esfuerzo de compresión máximo admisible, que para el grupo A es 145, ¿sí? Y A es la sección transversal de la columna. Entonces en columnas cortas utilizo esto. Ahora, si tuviera una columna intermedia, utilizo esta ecuación, donde tengo aquí el valor de lambda y el valor de CK, que puedo conseguirlo en tablas. Ahora, si tuviera el caso de una columna larga, entonces utilizo este valor, esta ecuación, donde lambda está al cuadrado en el denominador. Entonces puedo calcular el N admisible o la capacidad admisible de una columna. Bien. Bien, hasta acá nomás veremos esta parte y vamos a empezar a hacer ejercicios para poder entender cómo empezar a trabajar con este asunto de columnas. Bien, ¿hay algún asunto pendiente? ¿Alguien tiene problemas con el Classroom, con el grupo? ¿Alguien está asistiendo por primera vez? Bien, creo que no. Entonces vayan uniéndose al grupo y estando atentos a las prácticas y a los trabajos que ya están en proceso. Si ya han terminado su práctica, súbanlo de una vez, ¿sí? Muy bien. A ver, denme un momento, por favor.
Bien, ahí tenemos la pizarra virtual y vamos a empezar con practicar un poco el asunto de las columnas. A ver, un momento. Bien. Bien, entonces vamos a decir calcular el n admisible a capacidad admisible de la columna para el grupo A. Si, inciso A, L es igual a 1,50, inciso B, L es igual a 3 metros, inciso C, L igual a 5 metros. Entonces vamos a hablar de una escuadrilla. La escuadrilla es de 14 por 19, que corresponde más o menos a columnas, ¿no? Bien, entonces vamos a calcular esto. Veamos el inciso A. Lo primero que debemos hacer es elegir el valor de K. ¿Cuánto va a ser el valor de K para este caso? A ver, ¿cuánto diríamos el valor de K? ¿Qué dirían ustedes? A ver, Marcos, valor de K. Ariel, ¿qué dices tú? Valor de K. 1.2 en qué? 1.2. No. Vamos a analizar con calma esto. Pero es incorrecto. En el ejercicio que les he planteado, fíjense qué sistema estructural tengo. Este es fijo. ¿Sí? Fijo. Y vamos a ver qué es lo que corresponde. Articulado en ambos extremos, tengo 1, ¿no? Este es empotrado. En ningún caso tengo empotrado, tampoco empotrado, en ningún caso tengo empotrado. Articulado en un extremo y el otro impide rotar, ninguno. Entonces el que tengo, el fijo, es igual que el articulado, porque no permite moverse ni a la izquierda, ni hacia arriba, ni hacia abajo, pero sí permite girar. Entonces eso es un amplio fijo. Entonces tengo fijo,
pero el valor de K es 1 y la longitud efectiva va a ser igual a él. Entonces digo que K es 1. Entonces el valor de lambda va a ser K por la longitud dividido entre D. Mi columna es tiene una sección de 14 por 19. Realmente escojo el lado menor y les voy a mostrar la razón. Lambda con respecto a X y lambda con respecto a Y. K por L sobre D. Esto es 1. La longitud es 150 transformada a centímetros. Y el valor de D con respecto a X, ¿cuánto va a ser? ¿14? Bien, 14. Y esto es Y, ¿no? Entonces 14, ¿cuánto da esto? ¿Cuánto da? 10.74. Bien. Digo 10.71. Muy bien. Esto va a ser 1 por 150 y D en este caso va a valer 19. ¿Cuánto va a ser? $7.89. 89. 19. Inge, aquí 89. Aquí podemos redondear. Claro. A partir del segundo, ¿no? Entonces sería Dejarlo así nomás. No hay mucho si es problema. ya. Ahora fíjense cuál tengo que elegir, el mayor o el menor. El mayor. Tengo que elegir el mayor. Entonces si elijo el mayor es porque se ha elegido siempre el menor. O sea que cuando hago la esbeltez siempre el valor de D tiene que ser el menor. Y elijo el lambda mayor. Entonces para no tener confusiones siempre tomo D menor de la columna. Entonces el valor de lambda es 10.71. Ahora vamos a fijarnos en la tablita. A ver. Acá. Columnas cortas, lambda tiene que ser menos de 10. En este caso es 10.71. Entonces una columna corta. No. ¿Sí? En ese caso lambda está entre 10 y CK. CK para el grupo A es 17.98. Entonces lambda está entre 10 y 17.98. Entonces vamos a ir. Entonces 10.71 está entre 10 y 17.98, porque el valor de CK es igual a 17.98. Entonces tengo que es una columna intermedia. ¿Sí? Entonces, si es el caso, lo que tengo que hacer es fijarme
las ecuaciones para columna intermedia. Esto es para columna corta y esto es para columnas intermedias. Entonces sencillamente tengo que reemplazar ahí. Entonces el n admisible para una columna intermedia va a ser FC por A multiplicado por 1 menos 1/3 de lambda sobre CK elevado a la cuarta. Esa es la capacidad admisible que tiene una columna. F'C para el grupo A es 145. El valor de A es la sección transversal, 14 por 19, por 1 menos 1/3 de lambda 10.71 sobre el valor de CK, que es 17,98. Esto a la cuarta. Perfecto. ¿Cuánto es el n admisible? ¿Cuánto da? $36,951,44. Sí, Inge. Kilos. 44. 44. Gracias. Entonces, esta es la capacidad máxima de la columna. Esto es lo máximo que la columna puede soportar para una longitud de 1.50. Ahora vayamos al inciso B. La longitud es 3 metros. Entonces miren que el valor de lambda, voy a tomar el menor, que en este caso es 14, sería 1 por 300 dividido entre 14. ¿Cuánto da esto? $21.43. Entonces fíjense, 21.43 está entre 10 y no está entre 10 ni Falta Y. 21.43 es mayor a 17.98. Pues, ¿qué columna sería esto? ¿Qué columna? Larga. Columna larga, ¿no? Miren acá. Acá decimos que la columna larga es mayor a CK, pero menor a 50.
¿sí? Entonces es mayor, pero es menor a 50, ¿sí? Entonces, como es una columna larga, la ecuación no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo. Vamos a revisar. Esta es para intermedias y ahora esta es para largas, ¿sí? Es una ecuación diferente. R de admisible es 0.326, no, 329 por el modo de elasticidad por el área dividido entre lambda al cuadrado. Entonces 329. ¿Cuánto es el valor de E que voy a tomar para estas columnas aisladas? ¿Cuánto voy a tomar? ¿140? No, 95.000. Pues voy a tomar el E 0.05, que es 95.000 kilogramos centímetros cuadrados. Entonces aquí va a ser 95.000 por el área, 14 por 19 sobre lambda al cuadrado, 21 43 al cuadrado. ¿Cuánto es el N admisible? $18,103,26. 18.000, dime, Jessica. Está bien, dije 18.103.26. Ya. Esa es la capacidad máxima de la columna. Ahora mire, la columna intermedia, la misma sección, pero cuando mide 3 metros, no, cuando mide 1,50 nomás, aguanta 36.000 kilos. Pero cuando le doblo la altura, esta aguanta 18.000 kilos. O sea, ha bajado como el 50% de su capacidad, solo por ser más larga. Ahora veamos en el caso de 5 metros, ¿qué es lo que pasa? Cuando la longitud es 5 metros, el valor de lambda va a ser 1 por 500 dividido entre 14. ¿Cuánto va a dar? 35.71. 35.71. Entonces, este 35.71 está entre el valor de CK, que era 21.43. No, ¿qué estoy haciendo? Entre 17,98 y es menos de 50. O sea que sigue siendo una columna larga. Entonces aplico la misma fórmula. $329 por 95.000 por el área
dividido entre lambda al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto da esto? Seis mil 6.519.6. 6.500. 19.60. Esta es la capacidad máxima de la columna. Miren, lo he subido 2 metros y miren, solamente me aguanta 6.500 a diferencia de los 18.000. Eso significa que mientras más alta sea la columna, menos aguanta. Las que más aguantan son las columnas cortas. Ahora, ¿qué pasaría, jóvenes, si me equivoco en el valor de K? Antes uno de ustedes me ha dictado K1.2. ¿Sí? Si fuera el caso, ¿cuánto daría este esbeltez acá? Si K fuera 1.2, ¿cuánto daría este esbeltez? 12.85. 12.85. Seguiría siendo intermedia, ¿no? ¿Y cuánto daría 12. aquí? ¿Cuánto daría aquí? Si esto fuera 12. 9.47. Disculpa. 9.47. ¿Qué es 9.47? ¿Qué has calculado? Lambda de James. Sí, pero me interesa eso, ¿no? Porque tomamos el mayor, ¿no? Lambda y es 9 y este es 12 y tomamos siempre 12, ¿no? Ahora, lo que quiero es que me calculen de nuevo este n admisible tomando en cuenta, en vez de 10.71, 12.85. ¿Cuánto es? A 35.215.85. Bien. Ahora, yo digo que esto solo aguanta 35.000 kilos. ¿Por qué? Porque me he equivocado acá, ¿no? Pero lo real es 36.000, casi 37.000 kilos. O sea que cuando me equivoco en esto, en vez de ayudar, estoy sobredimensionando. ¿Sí? Estoy sobredimensionando la columna. Entonces digo que aguanta menos, pero en realidad aguanta más. Pero si fuera al revés, es decir, que lo correcto hubiera sido 1.2 y yo me equivoco y le pongo 1, lo correcto tendría que ser 35.215. Pero cuando me equivoco voy a decir que es 36.951 y yo le voy a cargar 36.900 porque me he equivocado y en realidad solo aguanta 35.215. O sea que la columna va a fallar y por ende la estructura. Es como habíamos leído en el texto. Entonces un error de esos puede que me haga variar todo. Así que tengo que tener mucho cuidado. Vamos a ver un caso. Fíjense que tengo este elemento.
Este es una torre de madera que se ha construido para soportar un tanque de agua. ¿Sí? Está soportando un tanque de agua y es una estructura de madera. ¿Sí? Entonces, me han pedido calcular. Ya. Esto es 30, no es mucho, es 5.000 litros. No. Ponémosle 15.000 litros, ¿no? Entonces, en fin, yo necesito saber, esto tiene una altura de 15 metros, no, mucho es 15 metros, esto que sea 350 metros, en total tiene como 7 metros y tiene que ser suficiente como para que tenga, no, tiene que ser como 10 metros, ¿no? Vamos a ponerle aquí 5 metros y acá 5 metros. Entonces necesito una estructura así. Ya. Entonces me piden utilizar el grupo A y el peso unidad de la madera es 800 kilogramos metro cúbico. Entonces me piden diseñe la columna, ¿sí? Las columnas de tanque. Bien, entonces hay dos opciones: o puedo hacer las columnas de la misma sección de abajo hacia arriba, o puedo hacer este de una sección mayor y este de una sección menor, pero primero haremos de una misma sección. Entonces uso una misma sección de abajo hacia arriba, ¿ya? Y luego vamos a hacer en otra clase de diferentes secciones. Entonces el peso del tanque es 15.000 kilogramos, porque la densidad del agua es de 1 litro, ¿sí? Entonces imaginémonos que esto es en 3 dimensiones y en realidad son 4 columnas, ¿no? Entonces la carga para cada columna va a ser 15.000 dividido entre 4. ¿Cuánto va a dar esto? $3.750. 3.750 kilogramos. Entonces eso es lo que transmite el tanque a las columnas. Aquí tiene su armazón, su todo. Entonces asumo directamente 4.000 kilogramos.
que sería el peso total tanque, que estoy asumiendo como 250 kilos, que sería el peso de servicio, ¿no? De una persona aquí con sus herramientas, el peso de la plataforma, acá, pernos o cualquier otro tipo de cosas que sea importante, ¿sí? Entonces voy a decir que es 4000 kilogramos por columna. Entonces esa carga se transmite acá y después se transmite acá, ¿sí? Bien, entonces lo que voy a hacer es calcular esta columna para ver cuánto me va a dar. Ahora, esto es importante. ¿Cuánto voy a asumir el valor de K? ¿Cuánto sería el valor de K en esto? Aquí es importante esto. A ver, ¿cuál sería de estos? ¿Cuánto tendría? ¿1.5? Ya. Ahí dice que 1.5 es empotrado en un extremo y el otro parcialmente impedido de rotar pero libre de desplazarse. 1.2 es parcial, es empotrado, imposible de rotar, pero parcialmente, bueno, pero puede moverse horizontalmente. En este caso, ¿cómo sería la unión de acá? ¿Se imaginan? ¿Cómo sería esta unión? ¿Puede rotar esta unión? No. No. Entonces K tendría que ser 1.2. ¿Sí? Y es que en la tablita que nos ha mostrado es un poquito difícil de identificar entre el 1.2 y el 1.5. A ver, vamos a ver, Jessica Alejandra. Fíjense bien. Empotrado en un extremo y el otro parcialmente impedido de rotar. O sea que puede rotar, aunque un poquito, pero rota. ¿Sí? Pero libre de desplazarse en sentido horizontal. Este otro es empotrado en un extremo y el otro impedido de rotar, pero libre de desplazarse. O sea que no rota, pero sí se desplaza. ¿En qué sentido se desplaza esto? Que si el viento le da o alguien empuja, esto se va moviendo así. ¿Lo ven? ¿Sí o no? ¿Se puede mover así? Dije, Una estructura de madera sí se mueve de esa forma, ¿no es cierto? Una de concreto, no. O si se mueve es muy poco, ¿no?
pero este elemento no puede rotar, ¿no? Se mantiene. A lo menos si es una sola madera, entonces no rota. Pero si fuera una unión, entonces, y está bien empernado con planchas y demás, entonces no rota tampoco. Entonces mucho depende de la unión que se haga acá, ¿no? Entonces la unión que nos imaginamos es una madera así, la otra así, viene la otra así, y aquí se coloca una plancha donde está totalmente apernado, ¿sí? Entonces esto puede rotar. ¿Qué creen ustedes? ¿Será que rota eso? No. Oh, No. Podría rotar, jóvenes, si esto fuera así. Una madera con otra madera acá y aquí clavado, ¿sí? Entonces eso sí puede rotar, ¿no? Pero esto es más difícil que rote. Entonces no es un asunto que no se entiende, sino es un asunto de criterio que tienen que ir desarrollando a medida que pase el tiempo, ¿cierto? Bien, entonces me piden diseñar la madera, o sea, la escuadrilla, ¿no? La escuadrilla que voy a sacar. Entonces voy a decir que el valor de lambda va a ser 1.2 por 500 dividido en el caso de D. En este caso voy a decir que mi escuadrilla es B por H. Entonces el lado menor va a ser B, 1.2 por 500 dividido entre B. Esa va a ser mi sección. Ahora, para tener un diseño económico, escojo columna larga, porque si escojo una columna corta voy a tener un diseño antieconómico, muy grande la escuadrilla me va a salir, sino que con una columna larga es mejor. Entonces el n admisible es 0.329 por E por A sobre lambda al cuadrado. Voy a igualar este n admisible a 4000. Entonces voy a decir que esto es de esta forma. El valor de n voy a tomar 95.000 y el área voy a tomar el de una columna cuadrada. Voy a suponer que es cuadrada. Luego vamos a arreglarlos. Y el valor de lambda sería 1.2 por 500 sobre B al cuadrado. ¿Sí? Pero si voy a tener esto al cuadrado, este se va a simplificar, ¿no? Pues no me conviene tomar esto. Voy a poner B. Voy a decir que H va a ser 1.2 veces de B. 1.2 veces de B, porque 1.73 es para el caso de vigas, ¿no, jóvenes? 1.2 por B. Luego lo voy a arreglar, ¿no? No hay mucho problema con esto. ¿Cuánto me sale el valor de B?
13,99. Y si lo tomaba cuadrada, ya, no voy a hacer tan No salía perfecto. esto. Ya, H, ¿cuánto daría? ¿Cuánto daría H? 16,78. 16,78. Entonces, fíjense, en la escuadrilla comercial, esto sería una columna de 14 por 19, ¿no? ¿No ven? Cumple el área. Y si elijo esta columna de 14 por 19, entonces esto sería 14 y esto sería 19. Verifico la esbeltez. Entonces lambda va a ser, el menor valor es 19, perdón, 14. 1.2 por 500 sobre 14. ¿Cuánto da eso? A ver, muchachos, apúrense, ya es hora. 42.85. 42.85, que es menor a 50. Entonces, entonces la columna que voy a utilizar en todos los casos es 14 por 19. Entonces les digo, señores, utilicen 14 por 19. Garantizado. Ahora, si me equivocara aquí con 1, imagínense, me equivoco aquí con 1, sale otro tipo de barbaridades. Ya, a ver, hagan la prueba solamente, por favor. En vez de 1.2, pónganle 1. Porque me he equivocado y no sé. 35.71. ¿Cuánto? 35.71. El valor de B. Ay, no, disculpen, me he equivocado. Vamos, muchachos. Y eso, Horacio. 12,77. Eso. 12.77. O sea, me da un valor menor. O sea, lo puedo arruinar el proyecto. Lo que necesita es 14 y yo solamente le doy 12.7. O sea que lo arruino, ¿no? Puedo diseñar con una menor escuadrilla y el proyecto puede fallar. No tengo que equivocarme en el valor de K. Tengo que analizar. Bien, saquemos una evidencia rapidito, por favor. Saquen cámaras, prendan.
Bien, jóvenes, nos vemos. También que Hasta luego, Inge.